Bienvenidos, Dios les bendiga. Mi nombre es Isaac Rodríguez, pastor de la Iglesia Bautista Bíblica Alfaro y Hugo Rebollar, embajador del Evangelio de Israel. Estamos muy contentos hoy, estamos platicando y le dije al hermano Hugo, ¿por qué no platicamos en video? Porque muchas preguntas que yo tengo, que él ha tenido, me imagino que ustedes tienen también. Y por la gracia de Dios hemos hallado muchas respuestas, no con el hombre, ni con el sistema, ni en libros realmente, sin embargo en la palabra de Dios. Y hoy no va a ser nada profesional, simplemente vamos a hablar, yo y el hermano Hugo vamos a platicar cómo es que llegamos a comprender las Escrituras de esta manera, cómo nos ha ayudado nuestra vida espiritual, nuestro caminar con Dios, porque en realidad regresando a las raíces de nuestra fe, hermano Hugo, me ha ayudado mucho a entender las escrituras más ampliamente, no nomás un versículo aquí, un versículo allá. Uno de los miedos que yo tengo ahora es simplemente leer, no lo entiendo, seguir leyendo. Ahora pues déjame indagarlo, déjame investigarlo. O sea, hay un hambre en mí de querer conocer más. Igual los hermanos de esta iglesia, los varones, hay un hambre de querer conocer más. Entonces, solo vamos a estar haciendo preguntas, no hemos practicado, no hemos hablado de qué específicamente vamos a hablar. Simplemente vamos a hablar, hacer preguntas. A lo mejor hablamos de un tema, brincamos a otro tema, regresamos al mismo tema de que estábamos hablando anteriormente. Pero la idea es que hablamos como gente común, no como maestros o como pastores, como gente común que tiene preguntas. Entonces, pues voy a comenzar con hacer una pregunta al hermano Hugo. Hermano Hugo, usted actualmente está estudiando, ¿qué es lo que está estudiando? ¿Cuántos años tiene estudiando? ¿Y qué tipo de diploma vas a poder sacar? Bueno, gracias al Señor que Él nos ha permitido estar en Israel. Específicamente estoy estudiando en una universidad en Jerusalén y este es un MA, es un Masters of Arts. El diploma o el título que se obtiene después de estos 4 años de esta maestría es como maestro del periodo del Segundo Templo. Esto abarca, quiero desmenuzarlo bien rápido, sí. Abarca desde el regreso de los judíos de Babilonia, cómo empieza a haber una evolución y revolución en la teología del judaísmo, de los mismos que fueron en cautiverio, cómo se encontraban los que estaban en Jerusalén. Bueno, y analizar textos antiguos como textos del tiempo intertestamental, lo que muchos llamamos los 400 años de silencio, que de silencio no hubo nada. Sí. Se habla mucho, nada más que no lo conocemos. No se conoce mucho esto porque hemos vivido tal vez en un sistema donde se nos dice estos libros son prohibidos o este texto es prohibido, pero ¿qué nos aporta al conocimiento incluso de las Escrituras? Porque cuando venimos a conocer ya el Nuevo Testamento, que también mis estudios son abarcan el Nuevo Testamento, venimos con Jesús y no podemos entender a Jesús, nosotros los cristianos que tratamos de ver el Nuevo Testamento, incluso o las Escrituras, con los ojos del oeste, con los ojos mexicanos en este caso. ¿Cómo quiero ver a Jesús como mexicano, actuando como mexicano? Porque es lo único que he visto, y no he visto más. Entonces, no podemos... Por ejemplo, cuando pensamos carnicería, estamos pensando en la carnicería del pueblo. Exactamente. Y no la carnicería de aquel entonces. Claro, que tiene un distinción muy diferente. Sí, eso es algo totalmente diferente. Entonces, hay cosas que no las entendemos porque no las hemos estudiado en su contexto original. Y cuando ya años, pastor, que hemos estado estudiando el contexto original de las Escrituras, y cuáles son las raíces de nuestra fe. Sí. Cuando hablamos de esto, de estudiar las raíces de nuestra fe, mucha gente va, y eso quiero aclararlo también, mucha gente piensa, bueno, estas personas ya se están judaizando, y se tacha como no, el regresar a las raíces de la fe es como que algo judaizante. Y no es, yo creo que la clave para entender esto, como dijimos anteriormente, es definir. Sí. Es definir
los conceptos que tenemos en nuestra mente, porque cuando la gente habla de el judaísmo, pensamos que el judío con el que trabajo hoy en día es el mismo judaísmo que Jesús practicaba, o que los discípulos o que los fariseos practicaban en ese entonces. No sabemos cuál, y esa es la cuestión, que necesitamos aprenderlo. Sí. Y hay un hambre y hay un interés, y es por eso que esto nos ha llevado a ya años estudiando esto. Sí, y fíjate, hay un interés, y me he dado cuenta, hay un interés mucho, primeramente en los pastores, y voy a ser honesto, no todos los pastores, hay un interés en los pastores que tienen hambre, son humildes, están buscando de veras la voluntad de Dios, no les importa el programa que han tenido desarrollado por años, no les importa el prestigio que ellos llevan o el nombre o el título delante de su nombre. Son gente que realmente simplemente quieren conocer a Dios. Ya están cansados del sistema, ya están cansados de que por qué las iglesias permiten esto pero no permiten esto. Y hay muchas cosas que quiero hablar con usted hoy. Y hemos platicado ciertas cosas y yo sé que estamos en muy común en nuestra forma de pensar, no porque yo lo pienso ni porque usted lo piensa, porque es clarísimo en las Escrituras. Así es. Y hay ciertas cosas que quisiera mencionar. Y eso es lo que vamos a hablar. Me he dado cuenta, hablando con gente común, hermano Hugo, de las iglesias, ellos dicen en su mente, pastor, yo siempre he tenido duda de eso. Y yo siempre miraba la palabra de Dios y yo decía, ¿por qué escogemos aquí y aquí no? ¿Por qué esto sí y aquí no? Pero obviamente la gente dentro del sistema religioso no les es permitido cuestionar ni preguntar, lamentablemente. Deberíamos, yo pienso como pastores, dejar a la gente, cuestióname, pregúntame, porque si yo estoy equivocado, se supone que yo quiero estar corregido con la palabra de Dios, con la mansedumbre del hermano que viene y hablamos así como hermanos en Cristo, porque al final lo que quisiéramos saber es qué es la verdad. Claro. Una de las cosas que yo me he dado cuenta, por ejemplo, cuando yo digo esto, no quiero que se vayan a espantar porque esto vamos a tratar, yo creo que la ley de Dios todavía es válida, todavía es importante, todavía es algo que deberíamos procurar hacer, no para salvación. Permíteme repetir eso, no para salvación. Sin embargo, por causa de que soy salvo, se supone que quiero agradar a Dios. Y lo que agradó a Dios ayer, se supone, lo sigue agradando hoy. Porque Él dice que Él no cambia. Entonces, cuando se menciona la palabra ley o Torah, la gente se pone, le dan miedo, le dan preocupación. Ahora, hay muchas cosas que vienen en mi mente ahorita. La gente habla de la esclavitud de la ley. Vamos a hablar de eso también, la esclavitud de la ley, qué es eso y todas esas cosas. Quiero nomás aclarar que Dios jamás dio la ley al pueblo de Israel para que se salvasen. Les dijo varias veces en Deuteronomio, en Números, cuando menciona las leyes, en Éxodo, cuando mencionó las leyes y los mandamientos y estatutos, los preceptos, cuando Él lo mencionó, Él lo dijo, en esto vivirás. No dijo, en esto te justificarás. Ya habían salido, primeramente, de Egipto. Ya tuvieron su salvación en confiar en la sangre del Cordero. Ya eran salvos. Y permíteme decir esto. No nomás eran judíos que salieron. Era toda la casa de Israel. Eran hebreos y también egipcios y de toda nación, dice la palabra de Dios. De toda lengua. En inglés dice mixed grupo. Español dice multitud grande. Pero en el original es mixed grupo. O sea, grupo mixto de goims y también judíos. Habían salido por la misma fe. Siempre ha sido igual. Salieron, pasaron por el Mar Rojo, llegaron a Monte Sinaí. Los dos, Dios les llamó casa de Israel y los dos les dio la ley. Exactamente. Moisés y Séfora. Claro. O David, los padres de David, a los abuelos, Yes. Exacto. Boaz y Ruth. Y Ruth. Descendían del rey David. Exacto. Entonces el asunto no era, ok, te voy a adoptar, pero tú tienes unas reglas y mi hijo amado tiene otras reglas. Porque eso ya haría a Dios injusto. Porque Dios no es injusto. Entonces, por ejemplo, si yo soy ciudadano de los Estados Unidos y usted viene un día y vamos a decir que se hace ciudadano de los Estados Unidos,
pero dentro de tu ciudadanía, porque ya eres parte de Estados Unidos, te dicen, pero no puedes votar, y no puedes comprar casa, cosas así. Y a mí sí me dan esos privilegios. Hay un poquito de injusticia ahí. Claro, no es un ciudadano completo. Exacto, exacto. Entonces, he sido acusado por estar esclavizado bajo la ley. Ahora, yo me siento libre, me siento contento porque ya no me preocupa lo que los demás piensan. O sea, yo no estoy preocupado si el sistema piensa que mi iglesia es una iglesia ferviente, o una iglesia grande o pequeña. Ya no me importa porque es la iglesia del Señor. Y mi trabajo es predicar la palabra de Dios, llevar el evangelio y nosotros testificamos puerta a puerta. Eso es nuestro trabajo. Pero yo tengo una pregunta y yo creo que usted ya va para allá, ya yo veo. Yo veo varios versículos aquí. Cuando Pablo dice... y habla de la esclavitud de la ley, la maldición de la ley, él menciona. Luego la gente cuando escucha maldición de la ley piensa que la ley es maldición. Pero no es así. Así es. Porque si lees unos versículos anteriores, y vamos a tocar eso, dice los que dependen de la ley y lo que obtengan esa maldición. ¿Cuál es la maldición? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Maldad y la Dios es vida eterna. Esa es la maldición. Los que dependen de la ley jamás van a ser salvos. ¿Cuál es la maldición? La muerte. ¿Iba a leer algo? Y yo creo que para entender bien a Pablo y este tema de la ley, hay dos cosas básicas que uno debe de estudiarlo. Número uno, el contexto original, el texto original, que es el griego. Nos basamos muchas veces en la traducción que tenemos y damos gracias a Dios por la traducción que tenemos, una buena traducción, pero no olvidemos que es una traducción. Exacto. Que no hay incluso conceptos que se resuman en una palabra para que nosotros lo entendamos. Lo que se entendía en una palabra en griego, nosotros tenemos que hablar por bastantes palabras para poder definirlo. Exacto. Entonces es por eso que se malinterpretan los textos de Pablo, sus cartas, su teología. Creo que muchas palabras hay que entenderlas. Las leyes que habla Pablo no solamente habla de una ley, habla de leyes. Y cuando leemos a Pablo, mira, ves que la ley aquí se invalida. ¿Cuál? No, pero ley? ¿qué ley? ¿Y el contexto da luz? Exactamente, el contexto, etcétera. Y cómo vemos a Pablo, culturalmente, cuál es el problema que él está enfrentando. Por ejemplo, una de las cartas mal interpretadas, creo yo, pastor, que se ha tenido es la carta de Gálatas. Sí, de acuerdo. Primeramente, un grupo que ama a Dios, que están haciendo ciertas cosas, pero que nosotros con ese pensamiento del oeste pensamos, bueno, es que está hablando acerca de la ley, porque ahí aparece la palabra ley, pero en otros capítulos del mismo Gálatas no aparece la palabra ley, sino en griego dogmas. Pero la ley nunca ha sido un dogma. Los dogmas fueron establecidos por el hombre. Y lo que conocemos, y bueno, ya lo hablaremos, la ley rabínica o la ley oral, sí, que en el tiempo talmúdico se desarrolló. Exacto. Entonces, malinterpretamos, yo creo eso, y es por eso que viene el pensamiento. Yo he escuchado muchos, me he sentado así a platicar en la sala de mi casa con pastores que nos acompañan, que nos visitan en Israel, de estos temas, porque ven otro contexto. Sí. Uno se tiene que salir de su burbuja y poder Sí. ver el texto de donde provino. Aquellos pastores como David, aquellos pescadores, no eran pescadores del lago de Michigan, o de Michigan, no, eran pescadores medio orientales. Entonces tenemos que ver el pensamiento, cómo y por medio del Espíritu Santo de Dios ellos transmitieron por tinta, piel, rollos, papel, en papiro, la palabra de Dios. La pudieron poner en el alcance de varios. Y luego los que produjeron esta escritura, los que tradujeron las escrituras. Necesitamos entender todo esto para poder comprender en un contexto original a Pablo y la ley. Y entiendes, esto toma trabajo. Mucho. Toma horas. Y eso... Años. Oye, exacto, años para entender. Y fíjate, o sea, usted y yo tenemos años, estudiando, y aún así sigamos aprendiendo más y más y más.
Pero el problema, hay tantas cosas que quiero hablar, pero el problema es que nos ocupamos en tantas cosas que ni siquiera Dios mandó por el prestigio externo de nosotros, nuestras iglesias o reinos, como lo quieres llamar. Y lamentablemente el pastor promedio estudia 2 a 3 horas a la semana para sacar su mensaje de 3 puntos. Y está bien si él quiere hacerlo así, pero muchas veces con poco sustancia. Porque yo era igual, hermano. Permíteme ser honesto, al principio yo era igual. No estoy hablando de alguien que nomás llegó aquí con el entendimiento original, lo que sea. Estoy hablando de alguien que he pasado por el sistema toda mi vida. Y hay tantas cosas que quisiera mencionar, pero no sé ¿cómo ves si comenzamos un poquito a hablar de la ley? ¿Está bien con usted? Así es. Okay. Y ahorita que mencionó que muchos tachan, teólogos, pastores, maestros o quien sea, tachan a las personas cuando tratamos de estudiar la raíz o la identidad del cristianismo en su origen. ¿Cómo atreves? Al primer siglo es como, tú estás bajo la ley, bajo condenación, bajo esto. Y creo que esta teología de condenación bajo la ley se desarrolla un poquito antes de la Reforma y durante la Reforma. Y bueno, podemos hacer diferentes citas de los padres de la Iglesia y padres de la Reforma, quienes hablaron muy fuerte acerca de la ley, en contra de la ley. Pero bueno, David, algo que dice, y yo creo que es la misma ley que yo tengo en mis manos, si no él estaba hablando de la ley del mundo de caramelo. Exacto. Pero fíjense lo que dice David en el Salmo 119, guardaré tu ley siempre y para siempre y eternamente, y andaré en libertad. Trae libertad. La ley trae libertad. Él se sentía libre con la ley. ¿Por qué? Porque es como las leyes gubernamentales, civiles que tenemos en nuestros países. Yo he estado sin licencia de conducir en mi país, o incluso en Israel, porque se me ha vencido y olvidé y estoy por algunos días tratando de conseguir tiempo para poder ir. ¿Cómo yo me siento? No me siento libre, me siento tenso, inseguro, no sé qué creer, si va a venir por mí, si va a haber un castigo, etc. Y así se siente mucha gente cuando no conoce los preceptos de Dios. Primeramente no conoces a Dios. No, porque es Dios. Porque es el carácter de Dios que nos muestra sus reglas. Lamentablemente este no es nuestro mundo. No. Y el Señor dice, bueno, ¿quieres vivir aquí? Tienes que pagar la renta. Tienes que estar bajo las leyes de Dios. Y más que nada nosotros, como ahora nos ha comprado por medio de su sangre. Con más razón. Con más razón. Así como nos hizo libres. Primera Pedro nos habla de la libertad en Jesús. La misma palabra que usa Pedro y el mismo vocabulario es el mismo vocabulario del Éxodo. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de esclavitud. Entonces, en esa libertad, dice la Escritura, en la ley encontramos esa libertad, porque busqué tus mandamientos. Entonces, cuando buscamos los mandamientos de Dios, cuando estamos en su ley, nos sentimos, número uno, seguros, libres, sin tensión, porque estamos en el camino correcto. Y esa es la cosa. Ahorita estoy seguro que gente está diciendo, ¿y a poco tú apiedras tus hijos? ¿A poco haces esto? Y ya sé, ya sabemos qué es lo que dicen. Pero qué chiste. Y vamos a tocar eso también. Hay muchas cosas que vamos a tocar. Este video puede durar 3-4 horas. Pero Así que vaya preparando. Sí, agarra sus palomitas, exacto. Una de las cosas, predicamos en contra del pecado. Lo damos con todo. Pecado, pecado, pecado. Y damos todas las definiciones del pecado. O sea, le damos con ganas. El pecado es esto y el pecado. Y con razón. O sea, con veraz. O sea, no hay ningún problema. Pero ¿qué si la Biblia define lo que es el pecado? ¿Cómo ves? Claro, no, es la mejor idea. Creo que es buena idea ver qué... Vamos a ver. Dice, todo aquel, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, ¿okay? Y no estoy agregando de la palabra de Dios, lo estoy quitando, vamos a leerlo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado, lo que predicamos, es infracción de la ley. Entonces, ¿por qué uno desprecia la ley? Cuando usted leyó un versículo ahí en el Salmo 119, me acordé de varios versículos aquí que tengo subrayada. Dice la Biblia
porque esto es para la mentalidad de que tú estás esclavizado bajo la ley, y tú estás todavía en la ley, tú estás... Sí, gracias, sí, sí lo estoy, gloria a Dios por eso, porque yo no quiero estar esclavizado bajo la opinión del hombre, porque soy libre de eso cuando busco a Dios. El pecado. El pecado, o sea, infracción de la ley. Entonces, mira lo que dice aquí Aleph, estaba leyendo Aleph, David, cuando dice aquí, versículo 1, bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes son? Los que andan en la ley de Jehová. ¿Quiénes son los que andan en la ley de Jehová? Y primeramente definir cuál es esa ley, porque cuando predicamos en nuestro sistema, pensamos que la ley es no ir a tal lugar, o pasar al altar, o pasar al altar, o cosas que ya tenemos en el... No camisas azules. Exactamente, todos esos aspectos extras, ¿no? Y eso es agregando la palabra de Dios. Así es. Es lo que es. Y eso es agregando, exactamente. Entonces, ¿qué definir? ¿Qué es la ley? Y para David, obviamente, la ley, la palabra original es Torah. Es la ley de Jehová. Mira el versículo 18, léalo ahí. Versículo 18. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pero yo pensé, hermano Hugo, que están esclavizados bajo la ley. Claro, entonces... ¿O es Pablo o David se están contradiciendo? ¿O estamos mal entendiendo las escrituras? Las escrituras y el apóstol Pablo. Claro. Esa buena pregunta de tarea. Esas son preguntas que vamos a hacer porque sabemos que gente hace estas preguntas. Si es que quieren estudiar la Biblia. O sea, entonces, si Pablo dice... No hay de dos. O se están contradiciendo. Exacto. O la Biblia se contradice qué es la ley, qué es... ¿O está de acuerdo? O una tercera opción, que ahorita es lo que vamos a hablar más adelantito. O separar dos cosas completamente. El Antiguo Testamento quedó abolido. Y aquí viene eso es otro asunto. La teología del reemplazo. Pero bueno, lo vamos a hablar más adelante. Es otro. Por ejemplo, versículo 29. Aparta de mí el camino de mentira y en tu misericordia concédame tu ley. O sea, era un acto de misericordia de Jehová Dios. Poder andar en la ley. Exacto. Y nosotros decimos, ay, qué bueno que soy libre de la ley, pero yo no quiero estar libre de la ley. Él dijo en Deuteronomio que sus leyes no son difíciles. Él dijo en el Nuevo Testamento, mis mandamientos no son gravosos. Oh, no, pero muchos de las objeciones a esto es, no, sí, yo estoy bajo la ley de Jehová. ¿Cuál? Hasta dos. Llegan. Solamente dos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es toda la ley ya ahora de Jesús. Y qué chistoso. Y malinterpretamos esto. También ellos dicen, no, pero los 10 mandamientos sí. Siempre dicen eso. Los 10 mandamientos sí. Y el diezmo, más el diezmo. Pero, eso se me había olvidado. Sí, no podemos olvidar de eso, ¿ok? Pero los 10 mandamientos siempre dicen que están de acuerdo con los 10 mandamientos. Pero qué chistoso, en el Nuevo Testamento, cuando los fariseos le preguntaron a Jesús cuáles son los mandamientos como más importantes de la ley, él mencionó, amarás a tu prójimo y a tu Dios como a ti mismo. Ninguno de esos dos están en los 10 mandamientos. Así es. Están en la ley. Mucha gente piensa que Cristo vino a decir, ahora amar. Antes se odiaban. Pero ahora, no, todo lo que Cristo dijo era ¿cómo se llama? Lo mismo que dijo su Padre. Amar a su prójimo. Lo hallamos en Levítico capítulo 17 y 18. E incluso, ahorita me acordé, Proverbios 25. Mira, hermano. Creo ese es un versículo increíble. ¿Sabes a dónde voy? Sí, ya sé dónde va. Ese versículo me sacudió. Muchos dicen que ahora dice que tienes que amar a tu enemigo. A ver, hermano, versículo 21, o sea, es el Antiguo Testamento. Pero muchos dicen, no, pues Cristo vino y dice, es que hay que amar a tu enemigo. Espera, ¿pero de dónde sacó eso? No es nada nuevo. Mira el versículo 21, léelo. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. No me digas que eso no es amar a tu enemigo. Claro. ¿De dónde sacó Cristo? Cristo no podía agregar, sino el judío, de por sí no lo aceptaron, porque él no se adaptaba a las leyes de los rabís. Entonces lo acusaban a él por quebrar la ley, pero no era así. Sí, no era así. Pero si Cristo hubiera agregado o quitado la ley, Moisés dijo, o Dios le dijo a él, maldito el que lo hace. El que lo hace. Entonces Cristo no lo hizo. ¿Qué iba a decir usted? Yo creo que también una de las claves, una de las bases para poder interpretar correctamente la ley es hacer la división que la misma Escritura hace de las leyes o de la ley.
La ley se subdivide. Exacto. No podemos hablar de una ley completa. Bueno, se puede hablar, que la ley de México, sí, pero ¿qué ley? O sea, ya se... La ley civil, la ley incluso hay... Para mujeres, para hombres. Hay incluso de educación, hay muchísimas leyes que podemos hablar. En la Biblia también se habla de diferentes subdivisiones de la ley. La ley higiénica, la ley civil, la ley para los soldados de la milicia, la ley moral, la ley para el templo, la ley ceremonial. Entonces hay varias leyes, mínimo hay 7 divisiones y tenemos que ver en muchos aspectos, en muchos textos, a qué ley se está refiriendo. Exacto. Porque muchos decimos, como lo dijo al principio, entonces ¿por qué si estamos todavía, la ley es vigente? Entonces ¿por qué no apedreamos? ¿O por qué no hacemos iba a decir varias cosas de matrimoniales también, muchos castigos que cuando se fallaba en el matrimonio se hacía, o higiénicas. Pero es que necesitamos ver el contexto de dónde Israel se desarrolla. Exacto. Dónde se le da a Israel en este lugar e ir a ese lugar. El poder pisar el desierto de Israel. Nosotros pensamos en desierto como las dunas, ¿no? Pero hasta que realmente, ahora no digo que esto es vital para poder entender la Escritura, pero es muy importante poder pisar la tierra de Israel, ver la climatología, ver qué enfrentaron los primeros hebreos al cruzar, por qué recibieron esas leyes higiénicas, por qué tanta precisión en poder hacer hoyos para poder incluso hacer del baño. Exacto. Y poder cubrir tantos metros fuera de la ciudad enterrada. Ni modo que lo vamos a hacer no tallar de atrás. Exactamente. O sea, tenemos muchas cosas tan específicas. El rol del templo. Muchas veces incluso decimos, bueno, es que en el templo habitaba Jehová, Dios, pero ahora habita en el... Regresar el nunca habitado en un templo. No. Él dice la Escritura que no lo puede contender el universo incluso. Exacto. ¿Cómo va a habitar en un templo? Es simbólico. Es una... Y David lo dijo, quiero hacer una casa para ti, donde tú habites. Pero eso es hablando neumenológicamente. El hombre diciendo, quiero hacer una casa para ti. Sí. Es un lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Pero que moraba. Pero, ¿qué hay de los temerosos de Dios como Abraham? Sí. No tenía un templo. Exacto. No tenía un lugar donde el Señor siempre ha estado presente en la vida de aquellos, de sus hijos. Exacto. No es necesario un lugar. Y también malinterpretamos el templo, por cierto. Entonces, dentro de la ley, ¿dónde están los sacrificios? Estamos bajo la ley. Malinterpretamos el templo. Y son cosas que quisiera también aclarar también, para que la gente no vaya a pensar que ahí en la casa estamos sacando corderitos para sacrificar. Claro. O sea, hay muchas cosas que, por ejemplo, en la ley que es claro para nosotros hoy en día. O sea, si cuando uno lee la ley, dicen que hay 613, yo nunca las he contado, según alguien lo contó, hay 613 leyes y mandamientos. De esos 613, la mayoría no nos aplica. Algunos aplica a gente que tenía ciertos animales, otros aplican al templo, otros aplican a las mujeres, otros aplican al hombre, otros soldados. A los soldados, los levitas. O sea, la mayoría no nos aplicaba. Los que tienen casas con terrazas y comparten. Sí, y eso es pensando en otros. O sea, dice, construye un barandal, un cercado alrededor. Es pensando en otros para que no vaya a caer. O lo de sembrar. Porque ellos sembraban, eso era su trabajo, los que sembraban. Dice, no siembras hasta el rincón. Dice, que no sea de Monterrey, hasta el rincón. Deja un espacio para tu vecino poder caminar. Eso es pensar en otros. Sí. El año Shemitah, cuando dejan y nomás agarran lo que necesitan, cada siete años, nomás agarran lo que necesitan y dejan lo demás. Incluso, ¿te acuerdas que estuvimos en Israel en el año Shemitah? Estuvo con Levi y había un montón de melones y fuimos a agarrar días entonces es algo muy importante. Otro ejemplo es la mezcla de las semillas. Exacto. ¿Por qué no vas a mezclar las semillas? Para que produzca bien. Todo hay un porqué.
Número uno, para que produzca bien. Ujú. Y también creo que era para que no pudiera yo ganar ventaja a mi hermano en decir, mira, este es trigo, Sí, pero era cebada. sí. Y era más cebada que trigo, porque es casi igual. La tienen bien separadas y definidas. ¿Qué es qué? Exactamente. Entonces, ¿por qué la ley dice, hey, no mezcles? Ujú. Porque en la mezcla es más económica la barley, Como la el cebada, Pemex, mitad agua, mitad gasolina. y le robo a mi prójimo. Entonces, la ley es tan precisa en poder guardar el vínculo entre mi prójimo. Exacto, eso es lo que era la ley. Y es por eso que el Señor... Qué tremendo eso, yo nunca había pensado de esa manera. El algodón y otras telas. Sí, Porque puedes... aprovechar. Ahorita las camisas son 80% poliéster y 20% Sí. algodón, ¿verdad? Y te la venden como si fuera lino. Exacto, sí. Entonces, Y eso es lo que es entre a la avaricia, a Exacto. dinero. Es raíz, por eso dijo, el amor al dinero es raíz de toda mal. todo mal. Es porque él sabía, la ley echaba fuera eso. Entonces, exactamente, la Pero el ley... pueblo se apartó de la ley. Exactamente. Se apartó de la ley. Y a nosotros que queremos regresar a obedecer las leyes de Dios, o sea, no nomás el diezmo. Y eso es lo que digo, ¿cómo es que acepta? Oh, no, porque Cristo menciona el diezmo. Espera, Él está hablando de diezmas mentas. Ajá. Cosas que echaban en el piso de la sinagoga. No, ni siquiera está hablando de la comida. Perdón, del dinero. Parece que tengo hambre. Pero del dinero. No me sacas eso. Ajá. Pero sí, yo sí creo en la ley, sí creo en el principio del diezmo, bueno, un montón de otras cosas. Pero, ¿y qué es de la ley dietética? ¿Se dice? Leyes morales, o sea, eso no es esclavitud, eso es pensar en tu prójimo. ¿Cómo más yo voy a saber agradar a Dios? ¿A confiar en el hombre que me está predicando? Con tal que está en la Biblia, sí. Pero si nomás de 10 cosas o 20 cosas me mencionas 3 porque te conviene, eres como los rabís o los fariseos de Claro. el tiempo de Cristo. Ellos se preocupaban por lo externo. Mateo 5. ¿Cómo está tan mal entendido Mateo 5? Qué increíble. La gente está más preocupada por lo externo. Cristo nomás vino a decir, no cambiar. Alguien me dijo, un pastor me dijo, oiga esto, hermano, me dijo, no, es que Cristo vino a mejorar la ley. Me dijo, mejorar la ley. Sí, si la Biblia dice la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y si tú mueves perfecta a la izquierda o derecha, ya no es perfecto. Claro. Entonces, o sea, el hecho de que diga Cristo vino a mejorar la ley, está diciendo, bueno, como Padre Dios le falló, o sea, Jehová le falló, vino su Hijo a mejorarlo. Así Eso es como, para mí, blasfemia. Así es. Blasfemia. Sí. Y fíjese que ahorita que tocó este tema, tengo aquí una cita de Origen de Alejandría. Ajá. Él se desarrolla en el 185, perdón, después de Cristo. Y en el segundo siglo es uno de los padres de la iglesia, antes que el catolicismo viniera a tomar lugar. Y él menciona en su tesis Éxodo esa mejoría, que fue el primero en decir Jesús vino a mejorar la ley. ¿En qué año fue? Eso fue en el siglo II, después, en el 185. ¿Qué cosa? 185. Y eso es lo que está dentro del ADN de Así es. toda Y iglesia. no sabemos que estos fueron los primeros en pensar, porque lo escuchamos de alguien más. No fue una opinión de, ok, hice un análisis y concluí que Jesús vino. No, sinceramente, lo escuchamos de alguien más. Y tenemos 2000 años repitiendo Ya. las tesis y las conclusiones de alguien más. Suena bien. Suena muy Suena lógica. eclesiástico. Exacto. Muy ético para nuestra teología, pero no sabemos cuál es el origen Ya. de todo esto. Bueno, y lo que pasa es que cuando hablas con pastores y dices, voy a estudiar este asunto, vas a ir a regresar a los mismos libros que han sido producidos por esos hombres, por la influencia de esos hombres, con la misma mentalidad de estos hombres, y vas a simplemente papachar tu mismo pensamiento. O sea, vas a simplemente buscar y te vas a sentir cómodo porque la mayoría sí creen. La mayoría. Porque tal persona lo cree, así es. Exacto. Sabiendo que somos susceptibles a cometer errores. Y luego Dios nunca usó la mayoría. Piensa en eso. Sí. O sea, es un patrón bíblico. Siempre usaba la mayoría para que Él reciba la gloria. Algo muy importante, hablando de la ley, pastor, es que vemos todo el Antiguo Testamento.
¿Cuántas veces hemos predicado del pecado, de la desobediencia a Dios? Y cada fragmento de la Escritura, cuando Dios estaba en juicio con el pueblo de Israel, o traía juicio en su tierra, voy a hacer la tierra como bronce, el cielo como hierro, no va a lloverles, voy a traer a un pueblo para ver que los lleva a cautividad. Cada momento de juicio es por una cosa, por no obedecer la ley. Y ahora, por apartarse de la ley. Y ahora nosotros tenemos derecho. Claro, ahora como otra cosa. Y es ahí donde viene Marción del Ponto. A ver. Marción del Ponto es un hombre terrible. El marcionismo comienza, lo tengo en estas otras. Bueno, mientras lo buscas, si quieres, voy a leer unos versículos mientras lo buscan. Mira, esto dice, dame entendimiento y guardaré tu ley como tú leíste y cumpliré de todo corazón. Luego dice, guardaré tu ley siempre y para siempre y eternamente hasta que Cristo venga. No dice eso. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Los soberbios, esto es bien importante. Escucha esto. Nomás lo voy a leer, usted va a comentar. Es lo bueno de conocer lo que Dios quiere de nosotros. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Al escuchar los versículos, ¿quiénes son los que se apartaron de la ley? Los soberbios. El pecado más grande y el origen del pecado fue la soberbia en el cielo, con Satanás, con Lucifer. Este ángel que vino a tener este orgullo. Y creo que el orgullo ha sido la ruina de todo reino y de toda persona. ¿Qué causa no pensar en tu prójimo? Nabucodonosor, cómo cayó por su soberbia. Y tantas cosas. Jesús atacó mucho la soberbia de los fariseos, incluso la hipocresía. La hipocresía, que es simplemente esa soberbia. Yo me creo religioso, aunque dice Jesús, no lo eres. O la soberbia de imponer sobre gente algo, ni con un dedo ellos lo levantan. Así es. Bueno. Y es algo importante. Entonces, cuando estudiamos la ley, dice la Escritura, los soberbios se burlan de nosotros. Sí. Pero el asunto es que estamos en la gracia de Dios cuando nos movemos a ese patrón. Entonces, pero cuando usted dijo acerca de esta manera de ver la ley, como Marción del Ponto, quiero citar a Marción del Ponto, que él nace en el año 90 después de Cristo. Aproximadamente cuando muchos académicos apuntan a que el libro de Apocalipsis estaba siendo redactado. Sí. Entonces, esto está en la era apostólica. Marción del Ponto, ya los apóstoles estaban muriendo. Marción del Ponto nace y crece, y él tiene una escuela muy importante en Alejandría. Muy prestigiosa. Prestigiosa. Y fue un hombre que creó una teología radical en contra del pueblo judío. Y él fue el primero en plantar la idea que el Dios del Antiguo Testamento era muy diferente al Dios del Nuevo Testamento. Él planeó, ¿saben qué, señoras y señores? Dios cambia. ¿Por qué? Quitando todo lo que dijo Dios anteriormente. Sí, o sea, si Dios se enojaba con el pueblo de Israel, les mandaba cautividad, etcétera, por no haber guardado la ley. Señoras y señores, el Nuevo Testamento está lleno de gracia, la dulzura de lo que puedas hacer con lo que quieras hacer. Al fin Jesús te perdona los pecados y ya estamos. Bueno, esa es la mentalidad de hoy. Viene eso. Pero lo chistoso es, no estaba compilado el Nuevo Testamento para entonces. Y él hizo su primer concilio, canon. Bueno, él hizo varios concilios. Sus discípulos hasta ahora conocemos el marcionismo. Muchos de los que tal vez están viendo este video tengan sentimientos marcionistas o teología marcionista. Y antes de seguirle, antes de catalogarse en un archivero, no, yo soy bautista, yo soy fundamental. ¿Por qué no decir la verdad? Muchas veces, pastor, ese es el conflicto. Los pastores dicen, no, es que yo soy bautista. No saben ni siquiera el origen del el origen de los bautistas, siglo X, siglo XI. Deberíamos ser nomás creyentes en el Señor Jesucristo. Exactamente. O muchos
decir la verdad, ok, yo estoy en contra de esto, yo veo así el Antiguo y Nuevo Testamento, entonces llamarse marcionistas, como de una vez. Pero fíjese lo que dice Marción, en el Antiguo Testamento, él dice esto: en el Antiguo Testamento vemos a un Dios cruel, inconsistente, manejado así por el pueblo de Israel. Mientras que en el Nuevo Testamento vemos a un Dios eterno, misericordioso, revelado con el Padre, como el Padre de Jesús. Y él hizo esta postura, hizo su propio canon. Él rechazó el Antiguo Testamento. Su canon fue, ok, el Antiguo Testamento ya no lo necesito más, porque yo veo el carácter de Dios diferente. Y solamente aceptaba ciertas cartas de Pablo, las que no fueran muy judías, y una edición del Evangelio de Lucas. Y esto no es un judío. Esto no es un judío. Esto no es un judío. Cristiano que venía del pueblo gentil. Este es un no judío viniendo a conocer a Jesús por medio, como su Salvador, pero a consecuencia de esta vista o de esta manera de pensar. Hasta ese momento ya estaban los evangelios, pero él decide el libro de Lucas, ¿por qué? Porque es el único gentil. Entonces, nada que tenga que ver con judío, nada que tenga que ver con las raíces judías del cristianismo. Está comenzando, o no, ya estaba, pero empieza la partición entre judío y cristianismo. Wow. Entonces, ahora, ¿por qué es importante Marción del Ponto? Porque a finales del primer siglo había dos grandes escuelas en Alejandría, que es la escuela donde él viene, Alejandría y Antioquía. Y él estudió en Alejandría y fue después maestro de muchos. Lo excomulgaron, se le conoce como un herético, fue un hereje. Lo excomulgaron de la iglesia por sus reglas, y cuando muere quedan algunos marcionistas siguiendo este patrón. Y ha influenciado. Ahora que dijiste eso, proporcionalmente hay más versículos del amor de Dios en las Sagradas Escrituras que hay en el Nuevo Testamento. No estoy diciendo en cantidad, proporcionalmente, o sea, en ratio. O sea, hay más en el Antiguo Testamento del amor de Dios. ¿Cómo vas a amar a un pueblo que están sacrificando a sus hijos y todavía decir, te amo? Claro. O sea, Jeremías habla del amor desbordado, como y ahorita las oportunidades que él les daba a ellos. O sea, la misericordia que les extendía, los milagros que él hizo, que jamás hemos visto en nuestro tiempo. Así es. O sea, para con ellos. O sea, él decide que el Nuevo Testamento es un Dios diferente, es un Dios de amor. Siempre ha sido un Dios de amor. Mira a Noé. Él es el único justo. O sea, el único que incluso, qué interesante, que él sabía lo que era animal limpio y animal no limpio. Y alguien me dijo, bueno, eso es otro. Usted diga lo que iba a decir, ya entramos en eso de Noé. No, y quiero compartir nada más este capítulo hablando del carácter de Dios. Cómo a la primera era de los padres de la iglesia empieza a ver esa ruptura, viendo el carácter de Dios muy diferente, dice Marción del Ponto y otros más. Incluso yo lo llegué a escuchar muchas veces en clases de instituto bíblico. El Dios del Antiguo Testamento y Dios del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en muchas predicaciones. El tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. Un predicador famoso de Israel dice, Jesús es el parteaguas de la gracia de Dios. Hay mucho más gracia en el Antiguo Testamento. Sí. La gracia, yo nada más veo este capítulo y ese es el carácter de Dios para el pueblo de Israel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, estoy en Ezequiel 16, Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. ¿Cómo decirle al pueblo judío, tus padres fueron los amorreos, los eteos, los cananitas? Porque el pueblo de Israel vino a habitar estas tierras donde estaban los cananitas, estaban los amorreos,
Y Dios tuvo un castigo. También más adelante en Jeremías expresa ese castigo por lo que ellos no se quisieron arrepentir. Vino el pueblo de Israel y hace guerra con. O sea, Dios también tuvo misericordia. 400 años de misericordia con los amorreos. Entonces, ¿puedo decir algo aquí? claro. Ahora que estás leyendo eso, tenemos que acordarnos, Dios hablaba a su pueblo. Ahorita nos habla a través de lo que habló a su pueblo. Así es. O sea, eso es amor. Él habló directamente a través de los profetas, pero está hablando a ti. ¿Cuándo sucede eso? Usted y yo como predicador, no es que Dios nos habló y nos dijo... Y en Sinaí escucharon la voz, dice la Sí. Escritura, que escucharon la voz de Dios. ¿Cómo es que vamos a decir que ahora Dios es Dios de amor y no era antes? Entonces hay un problema, pues Él sí cambia. Ajá. Entonces por eso mucha gente se aparten de la iglesia. Porque dice, es que hay contradicciones. Y es ahí donde universitarios ateos, en contra de la Biblia, Aprovechan. dicen, oh, miren, ahí está. Y no se la saben diferencia. defender. Exacto. Y no, ¿por qué? Porque nuestra teología dice, no, pues sí, es cierto, es que la ley no la... Entonces, es ahí el parteaguas. Sí. Pero dice, en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte. Está hablando de Egipto. Cómo Egipto era la nación más próspera, el reino más importante de aquel entonces. Ya. Siglo XVII vemos el origen y el florecimiento de esta nación, de este imperio. Y era el pueblo más apartado, el pueblo que nadie quería. Los egipcios los arrinconaron en Goshen, en el norte, en ese lugar. No se mezclaban con el pueblo judío. Los tenían como los egipcios y los pastores. Y ellos ahí aprendieron el pastorado. Y por eso vemos que en la tierra de Israel lo que vienen haciendo desde las montañas hasta cuando conquistan el valle es pastorado. Tenían ese... Entonces no se mezclaban. Los egipcios los rechazaban. Eran los patitos feos del imperio. Nadie quería al pueblo de Israel, porque así lo dice la Biblia. Dice, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Imagínese un bebé recién nacido en sangres. Yo vi el primer nacimiento de mis hijos, el nacimiento de Santiago, y fue algo terrible verlo así, con ese tipo con sangre, con esa materia, líquidos, hasta que se limpia, se ve su color, empieza a agarrar ese colorcito de un bebé. Pero el pueblo de Israel ni siquiera. Dice la Escritura que las naciones le echaban en poco. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia. Nadie tenía misericordia. Pero fíjese cómo dice, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti. Wow. Dice, y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en sus sangres, te dije, vive. Imagínense que estaba ahí, la palabra original es ahogándote. Ahogándote en tus sangres. Imagínense un bebé ahogándose en sus sangres. Sin esperanza. Sin un doctor que le ayude a salir. Sin el cordón umbilical. Estaba sin esperanza. Nadie. Así cuando una persona está a punto de perder a su ser querido. Me acuerdo cuando mi papá estaba en el quirófano. Y el doctor se acerca con nosotros y dice, joven, no hay nada más que hacer con su papá. Tiene que firmar si está de acuerdo con ese procedimiento, pero es un 80% que su papá va a morir. No hay nada más que hacer. Ya cuando no hay salida, ya está uno y eso es lo que el Señor está diciendo. Cuando no había esperanza, yo pasé junto a ti, te dije, tuve misericordia de ti y dije, vive. Sí, te dije, en cuanto estabas en tu sangre, vive. Esto es misericordia, este es el amor de Dios con su pueblo. No, pero Dios es cruel. En el Antiguo Testamento. Claro, o sea, veo el amor de Dios en cada aspecto de Oseas, no se diga. Oseas habla del amor de Dios, y vino a mí Oseas, dice el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria, y empieza a hablar del amor del pueblo de Dios con el pueblo de Israel, de queriendo rescatarlo. Malaquías al principio habla del amor
de Dios con su pueblo de Israel. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? Somos hombres, vemos a veces, no interpretamos correctamente a Dios, y es ahí donde nuestra teología, por otros textos o por no ver todo el contexto de Dios, nos pasamos desapercibidos estos textos. Dice la palabra de Dios, cuando entendamos la Escritura, sentamos la ley, nos enamoramos de la ley de Dios, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Y luego mucha gente se enojan, se frustran, no saben cómo responder, no preguntan, no toman el tiempo para hablar, critican o hablan mal, no, ese hermano Hugo, ese hermano Isaac, o ese hermano tal y tal, está regresando a la ley, con poco de sustancia de entender lo que están diciendo. Y luego alguien dijo una vez a otro hermano, ¿cómo es que ellos pueden ver esto? Y estos hombres de renombre, pastores de muchos años, no lo pueden ver. Bueno, hay un sencillo respuesta de la palabra de Dios por eso. En Salmo 119 habla de la ley de Dios como una maravilla. Habla de los mandamientos, los preceptos, los estatutos, la palabra de Dios, con qué limpiará el joven su camino, con ¿verdad? Su palabra. Entonces habla de maravillas de la ley. Y tú llegas al versículo 97, dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi delicia. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Luego dice, porque siempre están conmigo, ¿qué? Los mandamientos, la ley, o sea, es lo mismo, sinónimos, los dos. Versículo 99, más sabio que todos mis enseñadores. He entendido, o sea, los maestros del instituto, los que nos han enseñado, cuando tú te enamoras de la ley de Dios y tú te enamoras de lo que a Él le agrada, Él nos ayuda a entender ciertas cosas. Nos quedamos cortos a entender todo, mucho. Pero comenzamos a entender cosas y molesta a personas. Y es la promesa. Exacto, es la promesa. Y sí, sus testimonios son mi meditación. O sea, yo sé que usted y yo constantemente ya estamos pensando en la ley, el mandamiento. O sea, es algo que en nuestro dormir, o sea, a veces me levanto en la medianoche y ahí estoy pensando en esto y, tiene sentido esto. De repente vinculo una historia con otra historia. O sea, muchas cosas suceden. Pero versículo 100... Y vamos a terminar con esto y creo que haremos otro video sobre las diferentes leyes, si está bien. Pero dice en versículo 11, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Y a veces muchos se molestan porque no lo entienden, no lo comprenden, se frustran. Porque tú sí y estos de renombre no pueden. Porque yo, usted y otros muchos se han enamorado de la ley y los mandamientos de Jehová Dios. Eso incluye diadética, eso incluye Shabbat, reposo, eso incluye varias cosas que no es común dentro del sistema. Y eso hablaremos en otro video. Entonces, ¿por qué se molestan? ¿Por qué se enojan? Principalmente, como me dijo David, la soberbia. Y aquí está la respuesta. Más que los viejos he entendido. David dijo, los que me enseñaron, entiendo más que ellos. Los más grandes que yo, entiendo más que ellos. ¿Por qué? Oh, cuánto amo yo tu ley. Oh, cuánto amo yo tu ley. Entonces, hermano Hugo, ha sido un placer. Quisiera, no sé si que terminar con unas palabras. Gracias. Mire que en términos prácticos, pastor, se necesita humildad. Así es. A veces pensamos que un pastor llegó a mi casa en Israel y me dijo, ¿usted cree que nosotros los bautistas fundamentales tenemos la verdad? Le dije, bueno, tiene usted Biblia, usted ha creído en Jesús, tenemos la verdad. No, pero yo estoy hablando de que nuestra teología es verdadera. Le dije, bueno, para eso hay muchas cosas, muchas rupturas que no sabemos. Volviendo al inicio, no sabemos cómo enfrentarlas. Y muchas cosas las topamos, las tenemos enfrente, pero por no tener la suficiente humildad, no indagan. Rebajarme y decir, Señor, enséñame. No, Señor, solamente con lo que mis estudios, mi forma de pensar, quiero interpretar tu ley, sino tú enséñame. Y si estoy dispuesto a poder desaprender o quitar el sistema, del sistema que por años ya
he crecido, he vivido. Ujú. Y es ahí donde es el primer paso. Bueno, Ok. tú dijiste algo muy importante. La verdad. Él dijo, ¿tú crees que tenemos la verdad? Bueno, ¿qué es la verdad? Vamos a decir la palabra de Dios. Vamos a decir qué es la verdad. O sea, es mucho más que no más las historias de la Biblia. Las historias de la Biblia son historias para enseñarnos y también para tipificar cosas del Mesías o cosas más adelante. Pero ¿qué es la verdad? Dice, versículo 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Ujú. Igual nos dice Habacuc y Malaquías. El mismo apóstol Pablo dice, hay como 4 versículos que menciona tu ley es la verdad. Así es. Eso es la verdad. Ujú. Que amemos a nuestro prójimo, pero no como nosotros decidimos lo que es el amor. Así es. Yo simplemente porque yo digo a un hermano en la iglesia, venga a lavar el autobús y demuestre tu amor. Verá, qué lindo que lo haga, pero no hay ningún mandamiento aquí que lava un autobús va a demostrar tu amor. Ajá. Es obedecer sus leyes y mandamientos, Así es. demuestre su amor hacia Dios. Así Y ahora, no me tomas mal. El lavar autobús, la iglesia, Dios va a bendecir eso porque es servicio a Él, exacto. Es servicio con su forma de expresar tu cariño, tu amor hacia Él. Pero el agradar a Él y demostrar lo que Él quiere es seguir sus mandamientos, sus leyes, lo que Él nos manda, lo que Él nos manda hacer, Así es. porque es la verdad. Así es, pastor. Y bueno, quiero terminar con esto, con este versículo. Jesús, Yeshua en el primer siglo, un hombre judío. No se puede Mesías. decir Yeshua. Ah, bueno, no. Es muy judío. Es muy jodido. Dijo él, no penséis que he venido para abrogar la ley. No fueron los pastores que interpretaron al principio, los líderes de la iglesia, que Jesús vino a abrogar la ley. Fueron los fariseos, los mismos judíos, Acusando. líderes, acusando a él. Él vino a abrogar la ley. Y ahora estamos en los Y mismos de las zapatos. palabras de Jesús dijo él, no he venido a abrogar, a romper la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. No eliminar. No eliminar, sino para cumplir. Y muchas veces decimos, ya ven, aquí está, Jesús vino a cumplir, así que ya nomás vamos a hacer, espérate, entonces, ¿qué hay de la primera frase que él dijo? Él dijo, no vine a abrogar, sino para cumplir. Exacto. Y esto, tal vez, que este tema puede ser en la transición para... Ya, incluso el siguiente versículo, ¿qué hay de ese versículo? Claro, dice, Y el- porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, está hablando de una yud, Ya, exacto. una- Ajá, del hebreo. hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué se hace con ese versículo? Claro. O sea, en la frase antes- La ley es hasta que el cielo y la tierra pasen. Exacto. Y sí, usaremos eso como vínculo para el siguiente video. Bueno, hermanos, espero que le haya ayudado, haya sido bendición. Nuestra meta es conocer la verdad. Nuestra meta es tratar de enseñar a la gente la verdad, porque como pastor podemos caer en el error de solamente seguir el sistema, de repetir lo que nos han dicho sin indagar. Y cuando nosotros decimos que estudiamos, al leer un capítulo o una historia de la Biblia, es mucho más, es mucho más. Y hoy en día, hermano, tenemos mucho recurso, no hay excusa. No hay excusa. Dígale en los 1800, 1700, 1900 al principio, era un poquito difícil accesar ciertas cosas, pero no hay excusa. Claro. Mi pueblo fue destruido por falta de De conocimiento. Y si sigues leyendo, de Torah, Amén. de la ley. Así Que es. Dios nos ayude. Hermanos, Dios nos espero ayude. que le haya sido mucha bendición. Que el Señor les bendiga. Shalom. Shalom, Lecura.